Favor, vuelven a abrir la cámara, ¿verdad? Que ya saben que es un requisito, no es que una nueva modalidad y tengo que tomar evidencias para no atrasar, mejor tomo foto en el celular. Ah, el compañero que me iba a mandar el listado, ¿verdad? De que aparece en el Zoom, le voy a agradecer que por cada sesión que entremos me haga el favor, ¿verdad? Ay, lo voy a molestar, ¿verdad? El nombre ahorita se me pasó del compañero. Entonces me abren las cámaras, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar, ¿verdad? No nos atrasemos. Por favor, si no aparece el nombre, pónganle el nombre, ¿verdad? Que ahí me parece una palabra como D o S, que letras. Pónganle que aparezca su nombre, ¿verdad? Por lo menos el primer nombre y primer apellido, ¿verdad? De un alumno ahí que está conectado, solo aparece clave ahí, dos. Sí, el compañero le voy a agradecer que me mande el listado, ¿verdad? La captura de la sesión anterior y de esta que acabamos de entrar, porque es cuestión de chequear la asistencia, ¿verdad? Al final le de forma tradicional, volver a pasar lista, si, generalmente, si hay tiempo. Bueno, estamos con el ejemplo 2, dice. Por aquí, Digo una consulta. ajá, dígame. El material usted de los temas nos lo va a compartir o hay algún libro para también dar un repaso nosotros además de la clase. El campus virtual, subo todo el material estas diapositivas se quedan grabadas, más unos libros de consulta, que subo dos en digital, ¿verdad? Ahí en la plataforma, el campus virtual, en la página de la clase. Bien. Bueno, ejemplo 2 dice, dada la sucesión 3 1 menos uno menos 3 menos 5, esta sucesión es la progresión, es otra progresión aritmética, que es el tema que estamos viendo. Nos piden calcular, inciso A, el décimo término, inciso B, el vigésimo quinto término. Solución, inciso A. Tenemos que identificar, vamos a aplicar esta fórmula, ¿verdad? Vamos a aplicar esta fórmula. Para el inciso A, nos piden el décimo término, es decir, el término T sub 10, ¿verdad? T sub n se transforma en T sub 10, el subíndice. Igual a, que es el primer término, que sería el valor de 3 más, entre paréntesis, n menos uno, donde n es igual a 10, ¿verdad? 10 menos uno, ¿verdad? Por D. D tenemos que calcularlo, la diferencia común, que sería el segundo menos el primer término. Uno menos 3 es igual a negativo 2. Entonces, aquí esta fórmula sustituyendo valores nos queda 3 más 10 menos uno por negativo 2. Luego procedemos a operar, ¿verdad? Resolvemos primero lo que está dentro del paréntesis. 10 menos uno es 9, ¿verdad? 10 menos uno es 9. Multiplicado por menos 2 nos va a quedar esta operación acá, ¿verdad? 3 más 9 por menos 2 me va a quedar 3 menos 18. 3 menos 18 es igual a negativo 15. Entonces el término décimo, T sub 10, es igual a negativo 15. ¿Está claro?
Bien, lo que hay que tener cuidado siempre que la diferencia común hay que fijarse, ¿verdad? Si la progresión es descendente, los valores, ¿verdad? Van en forma descendente, es que la diferencia común va a quedar un valor negativo porque se resta siempre el segundo menos el primer término. Solución B, inciso B. Eh, el inciso B nos piden hallar el 25º término. 25º término nos referimos a n igual a 25, ¿verdad? Entonces identificamos a igual a 3, que es el primer término, según la definición A. N va a ser igual a 25. 25º término se refiere al número 25. La diferencia común la vuelvo a calcular para repetición y que se quede el concepto, ¿verdad? Se entienda. El segundo menos el primer término. 1 menos 3 igual a negativo 2. Sustituyendo en la fórmula tenemos t sub 25 igual a 3 más 25. Sustituyendo los valores en esta fórmula sería t sub 25 igual a 3 más n menos 1 sería 25 menos 1 por diferencia común que es menos 2, ¿verdad? ¿Verdad? Primero, resolvemos lo que está en el paréntesis. 25 menos 1 es 24. Me va a quedar 3 más 24 por menos 2. Multiplicando 24 por menos 2 me queda negativo 48. 3 menos 48 es igual a negativo 45, ¿verdad? Entonces, ese va a ser el resultado del inciso B. El 25º término tiene un valor de negativo 45, ¿verdad? En esa progresión aritmética. No hay dudas, ¿está claro? Sí, Sí, licenciado. Bueno, Li- diga. ¿De dónde está el 25? Disculpe. El inciso B nos piden hallar el 25º término. Entonces, el término enésimo es el término 25, t sub 25, n es igual a 25. El ejercicio lo va a decir el enunciado, ¿verdad? Sale del O sea, enunciado, 25º término, ¿verdad? Vigésimo se refiere a 20, quinto es 25, ¿verdad? 25º es 25. gracias. Bueno, ahora, teorema 1. Esta es la siguiente fórmula importante de este tema, ¿verdad? Dice, la suma de los primeros n términos de una progresión aritmética con primer término A y diferencia común D está dada por S sub n igual n sobre 2 multiplicado todo dentro de un corchete 2A más n menos 1 por D, ¿verdad? N sobre 2 por dentro de un corchete 2A más n menos 1 dentro de paréntesis multiplicado por D. Ejemplo 3. Nos piden calcule la suma de los primeros 20 términos de la progresión 2 más 5 más 8 más 11 más 14 y sus siguientes. Entonces vamos a aplicar esta fórmula. Tenemos que identificar las variables, ¿verdad? Que componen la fórmula. N es el número de términos que nos indican. Sería 20, ¿verdad? Los primeros 20 términos. A, que por definición es el primer término de la progresión, que sería 2. 2A igual a 2. La diferencia común tenemos que calcularla restando el segundo menos el primer término. 5 menos 2, esto es igual a 3. Bien. Ahora sustituimos todos estos valores de A, N y D en la fórmula. La fórmula me dice N sobre 2 sería 20 sobre 2, porque N tiene un valor de 20. Multiplicado dentro de un corchete sería 2 por 2A. Entonces se sustituye como 2, que es constante, por A, que toma un valor que tiene A, tiene un valor de 2. 2 por 2 me va a quedar acá. Este es mi A, ¿verdad? Más N menos 1.
N-1 que es 20 menos uno multiplicada por la diferencia común por D que tiene un valor de 3. Entonces tenemos que ir resolviendo por partes, ¿verdad? Primero dividimos fuera del corchete. 20 entre 2 es igual a 10. Y dentro del corchete resolvemos esta multiplicación. 2 por 2 es 4. 20 menos uno es 19 por 3. Entonces, resolviendo esto quedaría 4 más 19 por 3, ¿verdad? Este 19 sale de acá, ¿verdad? Bien. Entonces, multiplicamos. 4 solo lo copiamos, 10 lo copiamos, el siguiente paso y ponemos el valor que resulte multiplicar 19 por 3, queda 57. Me va a quedar una suma de 4 más 57. 4 más 57 es 61. 10 por 61 es 610, ¿verdad? Ese sería el resultado final. No sé, ¿hay preguntas? Si está claro eso. Sí, está claro, Lee. Está Bien. fácil. Aquí solo es de sustituir de manera correcta, tener cuidado, ¿verdad? En el procedimiento, poner los datos correctos, ¿verdad? Y hacer las sustituciones eh, debidas, ¿verdad? Ejemplo 4. Nos piden calcular la suma de los primeros 37 términos de la progresión aritmética 6, 2, menos 2, menos 6, subsiguientes. Primeros 37 términos identificando sería n igual a 37, ¿verdad? A igual a 6, el primer término. Y la diferencia común la calculamos, el segundo menos el primer término. 2 menos 6, esto es igual a negativo 4. Sustituimos esos valores en la fórmula, ¿verdad? Que la vuelvo a copiar acá, ¿verdad? Bien, entonces ese su n se transforma en la suma S sub 37, ¿verdad? Que sería igual a n sobre 2, sustituyendo sería 37 sobre 2 por 2 por A, 2A sería, equivale a decir 2 por 6, porque A tiene un valor de 6. Más, entre paréntesis, 37 menos 1, porque es n menos 1, n tiene un valor de 37, ¿verdad? Multiplicado por d, que tiene un valor de menos 4. Entonces vamos resolviendo. Dividimos, hacemos esta división, 37 entre 2, 18.5. Operamos dentro del corchete por pasos, ¿verdad? 2 por 6 es 12. Restamos 37 menos 1, que me queda 36, que va a multiplicar a menos 4, ¿verdad? Entonces, 18.5, en el siguiente paso ya hacemos este producto, ¿verdad? 12, 18.5, que está fuera del corchete, 12, solo lo copiamos y multiplicamos 36 por menos 4, que es negativo 144. Cambia de signo por la ley de los signos, que al multiplicar dos signos diferentes, ¿verdad? El producto da negativo, pero eso con la calculadora no debe haber ningún problema. 36 por menos 4 queda un valor de negativo 144 acá. Entonces me queda esta resta. Entonces el siguiente paso habría que solucionar la operación que está dentro del corchete. 12 menos 144 me queda negativo 132, ¿verdad? Porque un valor positivo más pequeño resta un negativo que es de mayor valor absoluto, va a quedar un negativo acá. Y por último, 18.5 multiplicado por negativo 132 me queda menos 2442. Y esa sería la suma de los primeros 37 términos para esa progresión aritmética de, de este ejemplo, ¿verdad? No sé, hay preguntas y si está claro o hay dudas. Está claro, Lee. Bien.
Sí, ya continúo para ya. Te tengo que informar aquí de... Bien. Bueno, ya vimos las progresiones aritméticas, que hay dos fórmulas para hallar el término enésimo, ¿verdad? El término que tiene una posición en esa progresión o la suma de los primeros n términos, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado y copiar bien esa formulita, ¿verdad? Para no confundir. Bueno, entonces las progresiones aritméticas, miramos que cada valor de una sucesión, de una progresión, o va aumentando en una misma cantidad o va disminuyendo en una misma cantidad, ¿verdad? Pero ya el tema 2 que entramos, vamos a ver otro tipo de progresión y que son las que tienen más aplicación en la vida real, ¿verdad? Las progresiones geométricas e interés compuesto. Bueno, entonces definición de una progresión geométrica. Es una sucesión de términos, se dice que está en una progresión geométrica, cuyas siglas son PG, ¿verdad? Si la razón de cada término al anterior siempre es la misma. Esta razón constante se denomina razón común de la progresión geométrica, ¿verdad? Que aquí solo pongo las siglas, PG, ¿verdad? Hay que tener cuidado con la fórmula, ¿verdad? Porque para progresión geométrica se calculan mismos términos, pero se van a aplicar diferentes fórmulas, ¿verdad? El término enésimo y la suma de los primeros n términos. Bien, de esta manera la sucesión 2, 6, 18, 54, 62 que se observa ahí, ¿verdad? Que están separadas por comas, es una progresión geométrica. ¿Por qué? Si dividimos 6 en el primer término entre 2, nos va a dar un valor de 3, que va a ser igual a que dividiéramos 18 entre el término anterior a 18, que 18 entre 6 va a dar a 3. Y lo mismo sería dividir 54 entre 18, que va a dar a 3. En la progresión geométrica no existe diferencia común, ¿verdad? Sino que lo que existe es una razón común, porque cada término no va aumentando, sumando o restando una cantidad, sino que cada término de la sucesión eh, aumenta por un producto, por el producto de la razón común, ¿verdad? Bueno, cada término de una progresión geométrica se obtiene multiplicando el término anterior por la razón común. Es decir, si ustedes se observan acá, 2 por 3 es 6, 6 por 3 es 18, 18 por 3, si lo hacen en la calculadora, será 54, 54 por 3, 162, ¿verdad? Cada término siguiente sale de multiplicar el término anterior por un valor, ¿verdad? Y la razón común se obtiene dividiendo el segundo entre el primer término. Bien, si A es el primer término y R es la razón común, el enésimo término de una progresión geométrica está dada por esta fórmula. Esta es una nueva fórmula, ¿verdad? El término enésimo de una progresión geométrica, que sería A, que es el primer término por R, la razón común elevado a la n menos 1, donde A es el primer término de la progresión geométrica. R es la razón común y N es el número de términos que se buscan. Una fórmula más cortita. Solo que hay que tener cuidado, copiarla bien, ¿verdad? Que es A
primer término de la progresión por R, la razón común, elevado a un exponente n-1. Ejemplo uno nos dice, determine los términos quinto, vigésimo cuarto y enésimo de la sucesión 2, 6, 18, 54, cuando tiene esos valores sucesivos. Solución, la sucesión es una progresión geométrica debido a que al dividir el segundo entre el primer término, nos da un valor de 3, ¿verdad? No es una. Y si dividimos 18 entre 6, entre que el término anterior va a ser a 3. Para cuestión de ejercicios, ustedes solo aquí porque estoy explicando, ¿verdad? Pero solo van a dividir el segundo entre el primer término para hallar la razón común en una progresión aritmética. Esto está de más, esto no es necesario que lo hagan para los ejercicios que van a quedar asignados, ¿verdad? De este tema. La razón común solo se obtiene dividiendo el segundo entre el primer término. Bueno, por tanto, la razón R va a ser igual a 3. Esa es la razón común. A, el primer término va a ser igual a 2 y N va a ser igual a 5. Porque este ejercicio nos pide hallar el término quinto, vigésimo cuarto y enésimo. Entonces, el primero que vamos a hallar es el quinto término. Entonces, el quinto término, aplicamos la fórmula, ¿verdad? El término enésimo de una progresión geométrica es a por r a la n-1. Sustituyendo sería a, que es 2, a es el primer término, 2, ¿verdad? Que aquí aparece, por la razón común que es 3 elevado a la 5 menos 1. ¿Por qué? Porque dice n-1, n es igual a 5. El quinto término, n es igual a 5. Restamos, ¿verdad? Y nos va a quedar una potencia de 4. 2 por 3 elevado a la 4. 3 a la 4 me va a dar igual a 81, ¿verdad? Antes de multiplicar tenemos que elevar la potencia. ¿Cómo se eleva esta potencia? En la calculadora ponemos primero el número, después la tecla que tiene este triangulito con el vértice para arriba, ¿verdad? Y después 4, ¿verdad? No. Este es la tecla de exponente en esas calculadoras Casio, ¿verdad? Las más comunes de bolsillo. 3 elevado a la 4 me va a dar 81, ¿verdad? Multiplicando 2 por 81 me va a dar 162. Y el término quinto de esta progresión aritmética es 162. Bien, ¿está claro? Bueno, el ejercicio sí, nos pide también el término vigésimo cuarto. Término vigésimo cuarto sale de sustituir siguientes valores en la misma fórmula. R igual a 3, que es la razón común, ¿verdad? Primer término sería 2, ¿verdad? Estamos usando la misma progresión aritmética. Y n es lo único que cambiaría, 24. Porque es el vigésimo cuarto, corresponde el término n-24. Entonces, al sustituir en la fórmula, sustituyendo sería t sub 24, ¿verdad? T sub n sería t sub 24 igual a, que es 2, que es el primer término, ¿verdad? Que aparece aquí, ¿verdad? De la progresión, por r, que es 3 elevado a la 24 menos 1. Restando, ¿verdad? Los valores que están en la parte del exponente, 24 menos 1 queda 23. 2 por 3 a la 23 tenemos que resolver esta potencia, ¿verdad? Que sería 3 a la 23, ¿verdad? 3 a la 23, ¿verdad? En la calculadora, resolviendo, me queda este número bastante grande, ¿verdad? 94.143.178.827.
que al multiplicarlo por 2 me da 188.286.357.654. Entonces, en la progresión geométrica, los valores crecen más rápido. Entonces, por eso se tiene un valor bastante elevado al calcular el término 24, ¿verdad? El 24º término. Bien, el enésimo término sale de sustituir valores siguientes en la fórmula, ¿verdad? R va a ser igual, porque el ejercicio también nos pide hallar el enésimo término, ¿verdad? Entonces, la razón común va a ser la misma, 3. El primer término A va a ser igual a 2 y N va a ser igual a N. Entonces, N no va a tener un valor, sino que va a ser el mismo valor de N, ¿verdad? Entonces, T sub N sustituyendo para esta fórmula sería A, que es 2, por R, que es 3, la razón común, a la N menos 1. Y aquí solo quedaría indicado, ¿verdad? O sea que ahí no hay que hacer ninguna operación, solo mostrarla. Incluso esta puede ser la respuesta, ¿verdad? O sea que ahí queda, ¿verdad? O bien le cambio paréntesis solo por un punto intermedio, ¿verdad? En la altura de entre 2 y 3. Ahí va a quedar solo expresado, ¿verdad? En términos de n, ¿verdad? Porque n no tiene ningún valor. Bien. Teorema 1. Ahora vamos con otra fórmula para las progresiones geométricas, ¿verdad? Esta es otra nueva fórmula. Les aconsejo que en una tabla, perdón, en una hoja de papel o en un cartoncillo, ¿verdad? Un folder, hagan una tabla de fórmulas y las pueden traer para el examen, ¿verdad? Para que las apliquen. No tienen que memorizarse fórmulas, tienen que pueden traerlas en el examen, ¿verdad? Solo las fórmulas, claro, ¿verdad? No, no ejemplos hechos, ¿verdad? No. Bien, teorema 1, la suma de términos de una progresión geométrica. Dice, si A es el primer término y R la razón común de una progresión geométrica, entonces la suma S sub n de los primeros n términos de la progresión geométrica va a estar dada por S sub n igual a A por 1 menos R a la n sobre 1 menos R, donde A es el primer término de la progresión geométrica. N es el número de términos que se suman y R es la razón común, división del segundo entre el primer término. Aquí recalco, ¿verdad? Entonces esta sería la cuarta fórmula, ¿verdad? Que este primer parcial, ¿verdad? Ejemplo, calcule la suma de los primeros 10 términos de la sucesión 4, 8, 16, 32. Solución. La sucesión dada es una progresión geométrica con A, que es el primer término, que tiene un valor de 4. Tiene un valor de 4, ¿verdad? El primer término, observan, A es 4. La razón común tenemos que calcularla dividiendo 8 entre 4, el segundo término entre el primer término, igual a 2. 8 entre 4 igual a 2. Y n es el término lo que nos piden que sumemos los primeros 10 términos. N es igual a 10, ¿verdad? Entonces, vamos a sustituir en esta fórmula, ¿verdad? Los valores de A, R y N que señalamos aquí arriba. Sustituyendo esto me quedaría 4 por 1 menos 2 elevado a la 10 sobre 1 menos R, que sería 1 menos 2. Bien, 4 por 1 menos 2 a la 10, evaluando en la calculadora, ¿verdad? 2 a la 10 quedaría 1024. Entonces nos queda una resta de 1 menos 1024. Y aquí abajo 1 menos 2. 1 menos 1024 me queda menos 1023, ¿verdad? 4 por menos 1023, ¿verdad?
1 menos 2 me queda menos 2. Al multiplicar 4 por negativo 1023 me queda negativo 4092, que va a dividir entre menos 1. Y esto me queda igual a 4092. Ese sería el resultado, ¿verdad? No sé si se está entendiendo hasta ahorita el tema, los temas que estoy dando. ¿Se entiende Sí, este Link. último? Sí, Link, muy claro. Bueno, gracias. Está bien. Bueno, pasamos al siguiente ejemplo. Siguiente ejemplo, nos dicen calcule la suma de los primeros n términos de la sucesión 1, un tercio, coma, un noveno, coma, un 27avos y sus siguientes. Los puntos suspensivos, ¿verdad? Indican subsiguientes términos. Solución. La sucesión dada es una progresión geométrica. El término A, que es el primer término, va a ser igual a 1. R va a ser igual la división de un tercio entre 1, que es igual a un tercio. Y aquí N va a ser igual a N, porque no nos piden un valor. No dicen los primeros 20, no dan un número, sino que N términos, el primero N términos, una fórmula general, ¿verdad? Entonces, ese es su N. Aquí tenemos la fórmula, ¿verdad? Que es A por 1 menos R a la N sobre 1 menos R. Esto más que todo para recordar un poquito de operaciones de álgebra que vieron en matemática. Entonces, sustituyendo, quedaría 1 fuera del paréntesis, arriba, ¿verdad? Sustituyendo la fórmula por, dentro del paréntesis, 1 menos un tercio a la n, ¿verdad? Porque una fracción, al elevarla a un exponente, hay que ponerla en paréntesis también, ¿verdad? Entonces queda un paréntesis dentro del paréntesis, dividido entre 1 menos un tercio. Bien, me va a quedar simplificando 1 por 1 menos un tercio a la n. 1 menos un tercio. Esto con la calculadora, hay una tecla que tiene esta forma, ¿verdad? A, B, C, que pueden operar con fracciones, ¿verdad? Al restar 1 menos un tercio, me queda aquí abajo 2 tercios. Bien, entonces aquí lo más que se puede hacer es dividir este 1 que multiplica el paréntesis a la expresión que está dentro del paréntesis, arriba de esta expresión racional, 1 entre 2 tercios, siempre con la calculadora me va a quedar 3 medios, ¿verdad? 3 medios vamos a quedar multiplicando, ¿verdad? Por el paréntesis, o sea que se, se simplifica toda la expresión. Entonces al final me queda 3 medios por 1 menos un tercio a la n. Bien, de esta forma, o si queremos multiplicar 3 medios por cada uno de los términos que están dentro del paréntesis, me va a quedar así, ¿verdad? 3 medios menos 3 medios por un tercio elevado a la n, ¿verdad? Que no puede salir del paréntesis porque eh, solo va a poder quedar expresado en términos de n, ¿verdad? Cualquiera de estas dos formas es correcta. Este ejemplo, no se preocupen que en la guía no voy a poner un ejemplo de esto. Esto solo para que recuerden algunos conceptos de álgebra, ¿verdad? De racionales, ¿verdad? De que se vio en matemáticas. Bien, bueno, ejemplo, vamos a ver que la depreciación es una aplicación de las progresiones geométricas. Se puede aplicar en depreciación las progresiones geométricas, ¿verdad? Ejemplo, una máquina se compró en $10,000 y se deprecia anualmente a una tasa del 20% de su valor. Si el valor de desecho es de 3,000, este valor de desecho también es lo equivalente a decir valor residual, ¿verdad? En temas de contabilidad se mira esto, creo que en bachillerato, ¿no? ¿Cuál es la vida efectiva de la máquina? Entonces, la vida efectiva será el número de años hasta que su valor depreciado sea igual o ligeramente menor que su valor de desecho. Solución. Ya que el valor de la máquina se deprecia
en un 20% de su valor al inicio de cada año, el valor de la máquina al término de cada año es 80% de su valor. Pero me dirán, pero aquí dice que se deprecia anualmente a una tasa del 20%. Sí, pero en términos contables, depreciar en un 20% significa que el 100% de una máquina se le va a restar el 20% de su valor cada año, ¿verdad? Entonces, 100% menos 20%, eso es igual a 80%. Pasando este 80%, este valor, a valor de tasa, solo dividiéndolo entre 100, me queda una tasa, un valor de 0,8, es la tasa. Entonces, el valor de la máquina al final del primer año será 10.000 por 0,8, que es igual a 8.000. Ese va a ser el valor de la máquina al final del primer año. Al final del segundo año, vamos a tomar el valor que tiene la máquina al final del primer año y lo vamos a multiplicar por 0,8. Me va a dar 6.400 o bien 10.000, el valor inicial por 0,8 elevado al cuadrado. Y así sucesivamente se van calculando los demás valores. ¿Cómo nos pide la vida útil? Debemos calcular hasta que el valor de la maquinaria sea igual o menor al valor de desecho de 3.000. Entonces aquí hago una tablita indicando el valor de compra, ese es el año cero, ¿verdad? El valor inicial en el año cero, que es 10.000. Hago una tabla, ¿verdad? N, la primera columna, T sub N sería el valor de la máquina al final de cada año. El valor al final, T sub N al final, en el primer año es 8.000 porque es el producto de 10.000 por 0,80. Para el año 2 es 6.400 que sale del producto de 8.000, el valor que tiene al final del año, del primer año por 0,8. Para el tercer año tiene un valor de 5.120 que sale de multiplicar este valor, es decir, que este valor de acá va multiplicando por la tasa de 0,8 que encontramos, ¿verdad? Da 6.400 por 0,8, 5.120. Para el siguiente año da 5.120 por 0,8 da 4.096. Para el siguiente año va a dar 3.276,80. 4.096 por 0,80. Y 3.276,80 por 0,80 da 2.621. Aquí acaba el problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ejercicio nos está dando un valor de desecho de 3.000. Entonces, se termina hasta que el valor T sub n, ¿verdad? Nos dé 3.000 o inferior ligeramente al valor de desecho. Entonces, aquí terminaría nuestro problema de depreciación. Esta sería una aplicación de progresión geométrica. Entonces, concluimos, ¿verdad? Que la vida útil de esa máquina es de 6 años, porque hasta ahí queda un valor ligeramente menor al valor de desecho, que es de 3.000. No sé si se va entendiendo, ¿verdad? El compañero me manda el listado de la captura, por favor, porque ya... a mí- La mandé al grupo, licenciado. ¿Se Está en manda? el grupo. Bueno, no hay problema. Yo sí, es como estoy aquí más pendiente de la computadora, no he visto el celular, pero gracias. Bueno, bueno. Entonces, para la siguiente visita, para la siguiente visita, para la siguiente sesión que nos vamos a volver a conectar, lo mismo, ¿verdad? Ok, listo. Porque como estamos en aplicación gratuita, ¿verdad? Bueno, ¿se entiende este ejemplo? Sí, listo. Sí, Bueno.